Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El milagro llegó, es tu momento. El problema que te lastima se rinde ante ti. Esta es la hora de vencer, ahora es el tiempo de creer. Levanta tus manos, tu trabajo tan solo es creer. Él está aquí para sanar, Él está aquí para libertar, Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Él está aquí para sanarte, Él está aquí para libertarte, Él está aquí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Oh, la respuesta llegó, ahora es el tiempo. Del pasado no va a quedar nada, te toca reír. Dile adiós a la enfermedad, ven y despide la necesidad, porque su palabra en ti Dios cumplirá. Él está aquí para sanarte, Él está aquí para libertarte, Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él está aquí para libertarte, Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él te transformará y te libertará. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión continuamos con el libro de los Hechos y continúo con la resurrección de Dorcas,
que va desde los versículos 36 al 49 del capítulo 9 de Hechos. Los versículos anteriores ya lo estuve compartiendo anteriormente, como son el 36 y el 37. Por tanto, ahora continúo con el versículo 38, donde dice la palabra de Dios. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. La distancia entre Jope y Lida era relativamente corta, por lo cual la presencia de Pedro en la región seguramente era conocida por todos los cristianos. Es por eso que los creyentes de Jope enviaron a 2 hombres para que fuesen a él, a Pedro, ya que sabían que Jesús había resucitado a muertos y que Pedro había recibido de parte del Señor Jesús la autoridad para realizar milagros similares. Hubo la posibilidad viva que Pedro pudiera traer de nuevo la vida a Dorcas. Por tanto, ellos tenían una esperanza. El envío de los 2 emisarios fue hecho sobre la base de la fe. Por consiguiente, no querían que Pedro se demorara más de lo necesario. Al persuadir a Pedro de que lo acompañara de inmediato, estos emisarios, es decir, estos hombres, actuaban también con fe. Aunque Lucas solo registra el pedido de que vengan, es probable que no pudieron contener el dolor por lo que había sucedido, y he de suponer que Pedro fue informado de la muerte de Dorcas. Se enteró que los pobres de Jope sintieron profundamente la falta de su benefactora, es decir, de Dorcas. Nótese que el ruego es planteado en palabras corteses, cuando le dicen: ven por favor, sin demora. Además, por otro lado, la urgencia del asunto tenía relación directa con el entierro inminente. ¿Por qué? Porque en esa época a los muertos se le enterraba el mismo día o como mucho al siguiente día, debido al calor que hacía allá. Sin embargo, hay que considerar que estos 2 emisarios lo que le estaban pidiendo a Pedro no era que fuese a Jope a predicar en el funeral de Dorcas, no, ni mucho menos. Al contrario, estos emisarios le estaban pidiendo que fuese porque ellos esperaban un milagro de que Dorcas regresara a ellos viva y sana. Continúo ahora con Hechos capítulo 9 y versículo 39, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dice la primera parte de este versículo que, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Pedro, atendiendo el ruego que los 2 hermanos, en nombre de los creyentes de Jope, le hicieron, Pedro no dudó ni un instante en reunirse con ellos, como dice, y acompañarlos hasta Jope. Y dice la segunda parte de este versículo: y cuando llegó, le llevaron a la sala. Nada más llegar Pedro, lo hicieron subir al aposento alto. El aposento alto era donde se recibía y a donde estaban los huéspedes, es decir, que era un lugar quizás más amplio que la primera planta, y estaba allí Dorcas, y lo subieron a Pedro al aposento alto. Y dice la tercera parte de este versículo: donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Un buen número de viudas acompañaban los restos de aquella mujer que había entregado su vida a ellas, ya que Dorcas había sido su benefactora. La presencia de Pedro
fue recibida por aquellas mujeres que lloraban la partida de su amiga benefactora y también, por otro lado, hermana en la fe, mostrándole los trabajos de las confesiones de ropa que ella le había hecho. Es posible que muchas de estas viudas vistieran algunas ropas que había hecho Dorcas, ya que muchas de esas mujeres dependían especialmente de Dorcas. Por tanto, estas viudas sin Dorcas estaban abocadas a una situación de miseria, como ocurría en aquellos tiempos con las viudas que no tenían familia. Recuerda que en aquellos tiempos no es como ahora que tienen ayudas, no. Antes no había absolutamente nada. De manera que la situación no podía ser más tensa, con los lamentos de todas aquellas mujeres alrededor de Pedro, mostrándole lo que había hecho y llorando desesperadamente. Continúo con el versículo 40, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Dice la primera parte de este versículo que, entonces sacando a todos. Nadie le había pedido a Pedro que obrara un milagro, aunque Jesús anteriormente le había dado ese poder a los 12 de resucitar a muertos, como nos lo muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 8, donde dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Pero Pedro no podía actuar por su propia iniciativa, así que él se puso a orar al Señor para pedirle ayuda, siguiendo la práctica del Señor Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 25, pidió también el Señor a todos que salieran de la habitación. En este caso, Pedro necesitaba estar a solas con el Señor Jesús y oró en privado. Dice la segunda parte de este versículo que Pedro se puso de rodillas y oró, es decir, se arrodilló en una actitud de humildad, de adoración y de dependencia de Dios. Y quiero hacer aquí resaltar algo, y es lo siguiente, que muchas veces se puede orar, y se ora sentado, cómodamente, tranquilamente, y muy raramente se ve que se puedan poner algunos de rodillas, ya que dicen que lo que importa es la actitud del corazón y nada más que eso. Bien, entonces aquí Pedro, ¿por qué se puso él de rodillas? Nos lo está mostrando la palabra de Dios. Y vemos que con esta actitud era una actitud de adoración y de dependencia del Señor. Claro está, Pedro también lo sentía en su corazón, pero a él lo demostró, humillándose delante de la presencia del Señor. Y qué bueno es que cuando haya oraciones en la iglesia, en vez de estar sentados, mirando como si estuvieran en el salón de casa, estuviéramos arrodillados, humillados delante de la presencia de Dios y dependiendo en todo momento de Él. Así que Pedro entendía que lo importante que era para los pobres que Dorcas continuara con el trabajo que ella había venido haciendo. Pidió entonces poder para llevar a cabo un milagro, pero no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la tercera parte de este versículo: y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Debe hacerse notar que no se dirigió a la mujer, sino al cuerpo de ella. Esto expresa que verdaderamente ella había muerto. En cuanto a este pasaje, hay que considerar algo muy importante, ya que por un lado los liberales y aquellos que siempre están tratando de ver algún fallo en la Biblia, cuando no encuentran este fallo, ¿qué es lo que hace? Se lo inventan, quedando bien claro
que aquellos que se inventan algo que no está en la palabra de Dios están mintiendo. Y si están mintiendo en contra de la Biblia, están mintiendo en contra de Dios. Y todos sabemos quién es el que miente, el que es padre de la mentira y quiénes son sus hijos. Ellos, en su afán de dignificar la Biblia, afirman que la mujer no había muerto, sino que estaba en una especie de catalepsia, que hacía creer a quienes la veían que estaba muerta, cuando realmente todavía vivía, de modo que en el momento en que Pedro estuvo presente, se recuperó de aquella situación. Claro está, esto lo dicen los ateos, aquellos que no creen en Dios ni quieren saber nada, pero, sin embargo, el Espíritu por medio de Lucas enfatiza el hecho de que en aquella sala estaba solo el cuerpo de Dorcas, eso es, verdaderamente muerta. No está diciendo que estuviese Dorcas, sino el cuerpo de Dorcas, que es muy distinto. Mediante una frase revestida de autoridad, Pedro manda aquí a Dorcas que se levante. No tocó el cuerpo, ni hizo ninguna acción semejante a la que, en alguna ocasión, profetas de Dios hicieron para resucitar a un muerto. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Serepta. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 19 al 23, ahí lo encontramos. También el hijo de la Sunamita, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 36. Pedro seguía en todo lo que había visto hacer a Jesús. El mandato a la muerte lo hacía Pedro con la autoridad del Señor Jesús, con quien había estado en la oración y de quien había recibido poder y también autoridad. Dice la cuarta parte de este versículo: y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. La muerte no tenía ni tiene ninguna autoridad ante el autor de la vida. Jesús ordenó por medio de Pedro a la muerte para que volviera a la vida, y con toda la naturalidad se dice simplemente que cuando se pronunciaron las palabras, ella abrió los ojos y vio a Pedro y se incorporó. La situación de muerte se había suspendido por un tiempo. Nótese que ella volvería a morir más tarde, pero en este caso, como he dicho, la muerte se había suspendido por un tiempo, ya que Dorcas estaba nuevamente viva. No solo había retornado a la vida, sino que lo hacía plenamente sana. La enfermedad que ella tenía y que le llevó a la muerte había concluido en la muerte de ella. Había quedado también resuelta. Por tanto, Dorcas era una mujer viva y sana después del milagro. Continúo con el versículo 41, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice la primera parte de este versículo que y él, dándole la mano, la levantó. Dorcas se había incorporado del lugar donde estaba y Pedro le extendió la mano para que se pusiera de pie. No fue el contacto de la mano del apóstol por lo que se produjo el milagro, ya que ella ya había sido resucitada por la palabra dada, sin duda, en el nombre del Señor. Solo después de su resurrección, Él le dio la mano para que se levantase. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y dice la segunda parte de este versículo que entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro salió del lugar donde había estado en oración y donde Dorcas había sido colocada después de su muerte. Él, Pedro, llamó a todos para que recibieran nuevamente, entre ellos, a quien vivía otra vez.
llama la atención la expresión los santos y las viudas, ya que es evidente que las viudas tenían que contarse entre los santos. Posiblemente son mencionadas aparte. Habían mostrado antes su tristeza, expresando en lágrimas y añoranza por la muerte de Dorcas, de modo que ellas tenían un doble motivo de gozo. Se había producido el milagro por un lado, pero por otro habían recuperado a la benefactora que había estado muerta por un tiempo. Continúo con el versículo 42, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dice la primera parte de este versículo que esto fue notorio a toda Jope. Un hecho semejante no podía pasar desapercibido en Jope ni en ningún lugar, pero concretamente en Jope, teniendo en cuenta el testimonio de quienes habían estado relacionados con el hecho. Vemos que la resurrección de Dorcas corrió por toda la ciudad como un hecho notorio, es decir, como algo grande. La gloria del milagro, hay que tener en cuenta algo sobre esto, y es que no fue para Pedro, sino que fue para el Señor Jesús, que fue realmente el que hizo el milagro. Dice la segunda parte, y muchos creyeron en el Señor. Si el milagro de la sanidad de Eneas en Lida sirvió para que gran número de personas depositara su fe en Jesucristo, cuánto más la resurrección de una muerta trajo como consecuencia que muchos creyeran en el Señor. La Iglesia se iba consolidando y el número de creyentes iba día a día en aumento. Desde la primera iglesia en Jerusalén, pasando luego por la de Judea, Galilea y Samaria, el Evangelio se extendía por toda la zona costera de Palestina. En los principales núcleos de población había una iglesia establecida, y no solamente la iglesia estaba ahí establecida y ya está, sino que también había crecimiento. Es por eso que la gran comisión establecida por el Señor iba llevándose a cabo. Tan solo faltaba llevar el Evangelio hacia Occidente, es decir, hasta lo último de la tierra, como el Señor dijo en el capítulo 1 y versículo 8. Las personas veían por otro lado la actividad de Pedro, pero sin embargo, seguían a Jesús. Continuó con el versículo 43, el último ya de este capítulo 9, donde dice la palabra de Dios. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro estuvo muchos días en Jope, como he leído, ya que la situación de la iglesia allí requería su presencia. Había muchos nuevos convertidos que tenían que ser enseñados en la sana doctrina de los apóstoles. Por tanto, Pedro debía de aprovechar esa puerta abierta para la evangelización, como consecuencia de la resurrección de Tabita. Durante el tiempo de permanencia en Jope, dice la palabra que Pedro se hospedaba en casa de un hombre que tenía el mismo nombre que el apóstol, es decir, Simón. Se dice por otro lado que el oficio de este hombre era el de curtidor, pero hay que tener en cuenta que para toda la sociedad, un curtidor cuyo oficio ejercía en el lugar donde vivía no era muy apreciado, y no lo era por el olor a los curtientes y a los olores que se desprendían de las propias pieles sin curtir, así que ese olor no era muy agradable, ni mucho menos, y todavía peor para los judíos, que entendían que todo contacto con un animal muerto producía inmundicia legal, por lo que el curtidor no era bien recibido, ni se le recibía de hecho en la sinagoga. Tampoco era bien aceptado en la sociedad, y mucho menos por el judaísmo. Pero sin embargo,
Este Simón, el curtidor, recibía acogida en la iglesia de Jesucristo. Es casi seguro que este hombre era un creyente de la iglesia en Jope. El hecho de que Pedro se hospedara en su casa, en casa de un curtidor, pone de manifiesto que, habiendo entendido claramente la enseñanza del Señor Jesús sobre la contaminación ritual y la real, no tenía escrúpulo aquí Pedro alguno en estar en un lugar reprobable para un judío ortodoxo. Muchos de los prejuicios ceremoniales y tradicionales habían sido superados por el apóstol. De momento, el Espíritu Santo estaba preparando por otro lado aquí a Pedro, y lo estaba preparando para la última misión descrita en Hechos, en relación con la conversión de los gentiles, de hospedarse en casa de un curtidor a entrar en casa de un gentil. Solo había un paso. Y como que hemos llegado ya a este versículo 43 del capítulo 9, voy a estar resumiendo lo de este capítulo 9. Así que, al llegar al final de este capítulo 9, cabe considerar algunas cosas que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, la primera, Jesús y los creyentes forman una unidad espiritual. La gran lección que Pablo aprendió en el camino de Damasco es que no estaba persiguiendo solamente a los cristianos, sino que estaba persiguiendo a Jesús. Es por eso que él lo enseñaría luego más adelante en 1 Corintios capítulo 10 versículo 17. Y además, es la gran realidad de la unidad de la Iglesia que obedece a la petición de Cristo al Padre, en la oración por excelencia del Señor Jesús al Padre en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. En segundo lugar, el cambio operado en la vida de un creyente por el nuevo nacimiento, como fue el caso de Saulo de Tarso, debe de ser visible y debe de ser notorio a todos, ya que asombraba a los que antes conocía, viendo el cambio que se había producido en él, ya que Pablo podía presentar el Evangelio y lo podía hacer como poder de Dios para salvación, ya que él era el mejor ejemplo para respaldar el mensaje que predicaba, como luego más adelante diría a los Romanos, capítulo 1 y versículo 16 y 17. En tercer lugar, el verdadero creyente procura la comunión con sus hermanos. Es decir, cuando recibe a Jesucristo no se convierte en un ermitaño que se aísla, no, sino todo lo contrario. Nótese que Pablo procuraba unirse a los cristianos en cualquier lugar donde se encontrase para formar parte de la iglesia del Señor, como hizo en Jerusalén, ya que aislarse de la iglesia es alejarse de Cristo. Por tanto, es un error, es decir, tengo a Cristo y no congregarse en la iglesia. En cuarto lugar, el cristiano debe buscar el bien de sus hermanos y hermanas en la fe. Es importante el ejemplo de Bernabé, ocupándose de introducir a Pablo en la congregación en Jerusalén. Las Escrituras, por otro lado, mandan a hacer bien y buscar el bien ajeno, como dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Los creyentes necesitamos una mano amiga que se extienda a nosotros. Cuando somos rechazados por muchos, el cristiano espiritual es una persona positiva, que no busca los defectos del hermano y la hermana, sino que lo que desea es el bien del hermano y de la hermana y trata siempre de echarle una mano amiga. En quinto lugar, la iglesia poderosa en el Espíritu. Nótese que dije la iglesia poderosa en el Espíritu, no dije en conocimiento. Esta iglesia tiene internamente las características que se apuntan en el pasaje para las iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria, ya que viven en armonía y en comunión con las demás iglesias, y además
disfrutan de paz interior, como así nos lo muestra el Salmo 133, y es edificada por medio del ejercicio de los dones del Espíritu Santo que da a los creyentes, como nos dice 1 de Pedro 4:10. Y no solamente esto, sino que van creciendo en el poder del Espíritu. En sexto lugar, la Iglesia poderosa en el Espíritu tiene creyentes desinteresados hacia ellos mismos, es decir, que no buscan su propio bien, sino el del hermano y el de la hermana necesitada y necesitado, y están interesados, es decir, no se hacen los sordos o los ciegos por los necesitados de los demás. Ejemplo de Dorcas es claro, lo que pudiera llamarse en el día de hoy la obra social, la cual nunca debe de descuidarse dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, ya que forma parte del resultado del nuevo nacimiento. Por otro lado, amigo y amiga oyente, notamos que la vieja naturaleza del hombre y la mujer, cuando estoy diciendo la vieja naturaleza, estoy diciendo la naturaleza carnal. Y esto lo entendemos bien claro. Por ejemplo, a un niño, tú le tienes que enseñar a hacer el bien. Hacer el mal ya lo hace por sí solo. Por tanto, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que se rebela en contra de Dios y en contra de los demás. Es por eso que esa vieja naturaleza del hombre y de la mujer, como he dicho, es aquella que se rebela en contra de Dios y en contra de sus semejantes, ya que esa naturaleza vieja pecaminosa solo mira sus propios intereses y no le preocupa si su prójimo, es decir, su vecino más cercano, tiene alguna necesidad, ya que suele decir muchas veces con un aire de desinterés: ese no es mi problema. Sin embargo, lo que hace que millones de personas pasen hambre y necesidades es por causa de los egoístas que lo tienen todo, pero que aún se sienten vacíos, pensando que las cosas materiales van a llenar su vida, cuando en realidad siempre se van a sentir vacíos por mucho que tengan. Dios es nuestro Creador y Él nos conoce muy bien, mejor que tu médico de cabecera, no te quepa la menor duda. Cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, en su corazón, es decir, en lo más interior de su ser, dejó un lugar para Él, para su Creador. Es por esta razón que muchas personas, teniéndolo todo materialmente, se sienten vacíos o vacías. Y todo es a causa de haber estado rechazando continuamente la gracia de Dios o el don de Dios, es decir, el regalo gratuito de Dios. ¿Y cuál es el regalo gratuito que Dios te da? A ti, a mí y a toda la humanidad. Jesucristo dio su vida. Este es el regalo de Dios, por ti y por mí, por mis pecados, por tus pecados, por tus rebeliones, por las mías y por la de la toda humanidad. Y Él, Jesucristo, es el don de Dios para tu vida, cuando tú le aceptas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Por ello, yo te animo ahora a que tú sepas aprovechar esta oportunidad que te da el Creador para que te puedas reconciliar con Él por medio de su Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ora conmigo ahí a donde estás y repite esta oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ora y di: Señor Jesús, tengo muchas cosas materiales, pero me siento vacío, vacía. Nada me complace. La vida no tiene sentido para mí. Al escuchar tu palabra, yo quiero hoy abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Por ello, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Y desde ahora en adelante, prometo serte fiel todos los días de mi vida.
en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea él pasó, enfermos él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor, Cristo el sanador, Él nunca cambiará. El mismo Dios de ayer es todo poder, Él me sanará. Sanidad en Cristo yo encontré, solo Jesucristo me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, gracias yo te doy. El Espíritu de Dios sobre mí está, ungiéndome. Quebrantados levantad, al cautivo liberar de su prisión. Enlutados consolad, lágrimas secad con el amor de Dios. Con gozo todos hoy puedan alabar el nombre del Señor. Sanidad en Cristo yo encontré. Solo Jesucristo